Sin duda, la noticia hoy en Colombia son los bloqueos en el departamento de Santander por el avalúo catastral. Queremos saber cómo avanzan los diálogos en este momento entre el gobernador de Santander, los alcaldes también de este departamento, el gobierno nacional. Saludamos a esta hora al gobernador de Santander, es el general en retiro Juvenal Díaz, que está con nosotros. Gobernador, bienvenido. Bueno, buenas tardes, ¿cómo me escucha? Muy bien, lo escucho muy bien, gobernador. Le agradezco mucho que esté con nosotros en contacto. Primero quiero arrancar preguntándole cómo van esos diálogos, cómo va la mesa. Bueno, pues la mesa va bastante lenta, se está tratando el punto número uno, donde los voceros de los campesinos de los diferentes municipios que están protestando le piden al gobierno nacional que derogue el decreto 2057 y otros decretos. Estamos en ese punto y son 25 puntos más que hay que abordar que están solicitando los campesinos de los diferentes municipios del país. ¿Qué dicen los campesinos con este decreto? ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Por qué aseguran que el avalúo catastral podría afectarlos a ellos económicamente de manera significativa? Pues porque el decreto 2057 es la madre donde se origina toda la parte catastral. Ese decreto establece unas tablas que aumentan algunos predios de 150, 200 millones a 1.600, 2.000 y pico de millones de pesos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Al aumentar un predio que vale 200 millones de pesos a 2.000 millones de pesos, nos vuelven ricos, tendríamos que pagar impuesto al patrimonio. Cuando vayamos a vender el predio, tendremos que pagar unos gastos notariales muy altos y a medida que van pasando los años se nos va incrementando abruptamente el impuesto predial. ¿Qué dice el gobierno nacional? Eso es problema de los alcaldes. Pues los alcaldes no pueden, dice el gobierno nacional, no pueden aumentar más, para menos de 100 hectáreas, más del 50% de lo que pagaron el año anterior. Si es más de 100 hectáreas pueden aumentar hasta el 100%, pero ahí no está el problema. ¿Qué dicen los campesinos? Eh, Cada año nos van aumentando el 50%. Los ricos, que llama el presidente, serían los que le aumentan el 100%, pero hablemos de los campesinos. Entonces le aumentan el 50% este año, si pagaba 100 pesos va a pagar 150, pero al siguiente ya va a pagar 225, y al siguiente va a pagar 337, y al siguiente va a pagar 470 y pico, y al siguiente va a pagar 600 y pico de pesos, es decir, se le va a volver impagable con el tiempo y ellos dicen vamos a tener que entregar los predios. Por otro lado, ¿qué dicen? Si yo tenía en mi declaración de renta un predio que valía 150 millones de pesos y ahora pasa a valer 1.600 millones de pesos, pues mi aumento en el patrimonio es más alto. Cuando yo lo venda va a haber una ganancia ocasional. Seguramente con las nuevas reformas tributarias tendré que pagar impuesto al patrimonio y cuando se haga una transacción los gastos naturales van a ser muy altos. Entonces, en ese tema estamos claramente, gran parte de la solución está en el gobierno nacional con el decreto, la resolución 2057, y esto se podría solucionar muy fácil, con resoluciones Gobernador, territoriales. pero Sí, antes de que se vaya por esa parte, yo quiero que ahondemos en lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro y déjeme por favor leerle el trino porque él primero emitió un trino que eliminó de su cuenta de X y luego emitió un segundo trino en donde dice lo siguiente, gobernador, y déjeme leerle esta parte. Dice él, vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de ellos, avalúos catastrales, dice el presidente. Y hay una parte donde señala que usted me lo acaba de decir en esta entrevista a los alcaldes y gobernadores, dice, alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. El gobernador de Santander queda advertido, su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación. Reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos. Usted, gobernador, se lo pregunto porque así lo dice el presidente, ¿está engañando a los habitantes de Santander? claro, está engañando a todo el país con eso y además está pidiendo algo que no hace. ¿Cuándo ha ido el presidente de la República a reunirse con los gobernadores o con el gobernador de Santander y con los alcaldes? Nunca. Yo sí lo hago. Nosotros cada 3 meses reunimos los alcaldes, invitamos a los 87 alcaldes, miramos los problemas. El que está engañando es el presidente, no quiere aceptar un error gravísimo, no lo digo yo, lo dicen los campesinos, es un error garrafal, lo dicen los otros gobernadores que estuvieron ahí sentados.
Es gravísimo, hay que tomar unas medidas y esas medidas dependen del gobierno nacional. Digamos, él dice, no, es que los alcaldes pueden reunirse y hacer un acuerdo municipal, ellos ya lo hicieron, pero ellos son autónomos porque son elegidos democráticamente dentro de las normas y los topes que ellos tienen. Pero aún si un alcalde se reúne y establece un tope del 10 por mil, del 12 por mil, pues el avalúo catastral, el que va a la declaración de renta, el avalúo catastral, el que va a las negociaciones notariales cuando se vende un predio, el avalúo catastral, el que determina el patrimonio, pues va a generar seguramente impuesto al patrimonio, va a generar unos gastos notariales muy altos y va a generar una ganancia ocasional cuando se venda. Eso es lo que, pues acá lo han entendido los funcionarios, están en ese punto, mirando cómo pueden derogar o cómo pueden alivianar los efectos de esa resolución 2057. Sí, vuelvo a este trino porque el presidente lo corrigió, insisto que lo cambió, pero él dice no sacar los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes como servidores públicos me responden, dice el presidente, porque insiste él que la responsabilidad de lo que está pasando no es del IGAC, no es del gobierno, es de ustedes los gobernadores locales. ¿Qué opina usted al respecto? Yo le voy a hacer una pregunta. Yo saco un decreto nacional donde digo, estas casas ya no van a valer 100 pesos, sino van a valer 2.000 pesos. Eso ya genera el problema. Y luego vienen las resoluciones regionales. Y luego, esos son los avalúos, donde el gobierno dice, eso no vale 100, sino vale 2.000. Nadie está engañando, eso lo hizo el gobierno nacional. Los alcaldes van a un acuerdo emocional, tasan el predial, aumentan el 50%, el 20%, lo que les permite la ley. Ellos están haciendo lo que les permite la ley. No, el que estoy pidiendo la derogación de eso no es el gobernador de Santander, son los campesinos. Yo le pediría al presidente de la República que por lo menos se conectara a la reunión y escuchara a los campesinos para que se dé cuenta el daño que le están causando a los campesinos en Colombia. Amenazar a los alcaldes, amenazar al gobernador, yo creo que no es el camino. Las democracias no funcionan así. Nosotros los funcionarios públicos estamos obligados a hacer lo que nos manda la ley, pero también no podemos hacer lo que no nos permite la ley, porque nos estaríamos limitando entre las funciones y atribuciones. El gobernador de Santander no tiene nada que ver ni con la resolución del IGAC, ni con las resoluciones territoriales del IGAC, ni con los acuerdos municipales. Este es un país democrático en la que los alcaldes se eligen por el voto popular, los gobernadores también, el presidente también. ¿Quién podría determinar si los alcaldes no están cumpliendo? Pues la Procuraduría, pero ese es un tema en el que inclusive el presidente de la República ha dicho que no está de acuerdo en que la Procuraduría destituya alcaldes y ahora sí va a poder un presidente destituir a un alcalde. Yo creo que deberíamos calmarnos un poquito, revisar los diferentes temas, darle una solución, aceptar el error, eso no tiene nada de malo, todos cometemos errores, seguramente yo he cometido errores en la gobernación de Santander y se han subsanado, y no se trata de echarnos culpas, se trata de solucionarle el problema a los campesinos. Mire, que los ricos ya pagaron. Usted le pregunta a los alcaldes, los que tienen fincas que son acaudalados ya pagaron. Eso no les preocupa. El problema y los que están protestando son los campesinos. Hablemos de eso, de la solución. Ayer, gobernador, lo vi a usted a las afueras de la reunión que hubo en Lebrija, en el departamento de Santander. Usted, digamos, como con muchas intenciones de levantar esos bloqueos, porque hablamos con el alcalde de Bucaramanga, nos dice que son 70.000 millones de pesos diarios de pérdidas en la ciudad y ni nos imaginamos con lo que está pasando en el sector avícola, con los huevos, con los pollos, etcétera. Quisiera preguntarle, gobernador, hombre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lograr un acuerdo en medio de toda esta tensión, esas acusaciones del presidente? Porque al final, en la mitad, están los santanderianos y están afectados porque hay un paro ya 5 días. Mire, el presidente tiene que entender que quienes están protestando no son ni el gobernador ni los alcaldes. Están protestando los campesinos contra específicamente en la resolución 2057. Tienen los carteles y los letreros ahí. Es más, yo fui uno de los que dije, miren, no nos metamos con la 2057. Cojamos las resoluciones de los IGAT territoriales con los alcaldes y estructuremos una resolución para cada uno de los municipios. Eso ya se hizo en San Gil, se hizo en Barichara, se hizo en Concepción, se hizo en Palmas de Socorro y funcionó. ¿Pero de quién depende? Del gobierno nacional, del IGAC, no de las gobernaciones ni de los consejos municipales. Son dos temas diferentes. Uno, el avalúo catastral,
que lo origina el gobierno, lo genera el gobierno y es responsabilidad del gobierno. Dos, los impuestos prediales, que se originan ¿en dónde? En el avalúo catastral con base en el año, lo que se pagó el año anterior. Pero los campesinos dicen, en 7 años vamos a estar pagando todo y tendremos que entregar nuestras tierras. Es simplemente escuchar. Yo no quiero ni generar controversia, ni, ni, ni generar peleas con el presidente de la República, ni más faltaba. A mí me formaron para respetar las jerarquías y para que las cosas se hagan, para que las cosas se ejecuten. En este momento hay que solucionar el problema y ese balón está en la cancha del gobierno nacional. Y le agradezco mucho, gobernador, también por, digamos, por esa decencia con la que está asumiendo esta entrevista y esta respuesta que también le está dando al presidente. Quiero preguntarle, ¿cuáles posibles soluciones ve usted entonces en este momento para poder llegar al fin de este bloqueo? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, ¿qué propone el gobernador de Boyacá? Estuvo ahí en la reunión. Carlos dice, suspendamos o suspende al IGAC los efectos de la resolución 2057 y estructuremos una nueva, dejando sin efecto esa y que queden los valores que estaban anteriormente. Eso es lo que propone Carlos Amaya, gobernador de Santander. ¿Yo qué digo? Bueno, pues no toquemos la 2057, pero con las resoluciones regionales, que es por cada municipio, con el IGAD regional, ese IGAD depende del gobierno nacional, estructuren las resoluciones estableciendo las áreas donde el avalúo está muy alto y reduciéndolo, que ya se hizo en otros municipios. Pero repito, no depende de los alcaldes, depende del IGAC y depende del IGAC regional, que el director ya aceptó ese mecanismo para la solución del problema. Lo que pasa es que los manifestantes no están de acuerdo conmigo. Para que se den cuenta, ellos dicen, no, gobernador, nosotros queremos derogar la 2057. Yo digo, no nos metamos con esa porque eso es creo que tiene que ir hasta el Congreso de la República para hacer ese cambio. Pero en lo que sí se puede actuar ya inmediatamente es que los IGAC regionales que dependen del IGAC nacional se reúnan con los alcaldes, con los de planeación, miren los casos particulares, los alcaldes son los que saben. En esta parte hay un deslizamiento de tierra grande, allá la tierra no vale nada. Le pongo un ejemplo, puede haber una finca muy bonita, totalmente reverdecida, en un sitio que es hermoso, con manantiales de agua, cascadas, lo que usted quiera. Pero si eso no tiene vía o la vía de acceso da 6, 7 horas, pues eso vale huevo, eso no vale nada. Si ese mismo predio está ubicado en el área urbana, pues vale lo que seguramente dice el avalúo. Esos son los casos que se pueden mirar con el IGAC, que es del orden nacional, y los alcaldes con sus secretarios de planeación para solucionar el problema a los campesinos. El problema es que los voceros acá dicen que no, que se debe derogar la 2057. Yo creo que no hay que llegar a ese extremo, sino buscar una solución intermedia e inmediata, que es las resoluciones regionales con cada una de las alcaldías. Pues gobernador, vamos a estar muy atentos. Allá tenemos a una periodista, es Mayra Tenorio, allá en los diálogos. Vamos a estar muy atentos a lo que pase esta tarde, pero sí le agradecemos mucho habernos acompañado aquí en Noticias Caracol en Vivo, este espacio que nos otorgó. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia.